Se puede observar la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, Auxi. De acuerdo. Antes de comenzar con la clase, la última clase habíamos terminado lo que es maderas, ¿verdad? Cálculo de maderas y lo que son del hormigón, ¿verdad? Entonces se había dado dos prácticas donde tenían que realizar. En la primera práctica les ha ido bien, casi a la gran mayoría, un 80% diría yo, que les ha ido bien. Y en la segunda práctica, lamentablemente, ha habido personas que me han presentado su práctica fotocopiada, ¿ya? Incluso había personas que han copiado la práctica de anteriores gestiones o semestres, donde obviamente yo para esta práctica he cambiado lo que son los precios unitarios, pero o sea, no se han tomado la molestia tampoco de fijarse en eso, ¿verdad? Lo han resuelto o lo han copiado la práctica directamente con esos precios unitarios, con la longitud del muro de contención que eran los anteriores pasados eran 7 metros, o sea, no le han cambiado nada, ¿ya? Y por esas cuestiones, una gran mayoría tiene baja nota, ¿ya? No sé si os ha comentado el ingeniero sobre sus notas, porque la anterior semana que ya le he enviado al ingeniero las notas de las prácticas. Y donde en el primer grupo, si no me equivoco, habían no más de 20 personas aprobadas. Y en el segundo grupo, no más de 25 personas. ¿Ya? Donde el 6 realmente mal ha sido en la segunda práctica. Entonces, no sé si alguien tiene algún reclamo o que quiera revisar su práctica, porque hay personas que deben estar conscientes quiénes fueron esas personas que me han presentado, o sea, prácticas fotocopiadas, ¿verdad? Y a esas personas automáticamente se les ha puesto 15, no 0, cuando en realidad debería ser 0, ¿verdad? Auxi, una pregunta, buenas tardes. Sí, dime. El ingeniero mandó la solución, no creo que usted no vea el grupo y según eso estuve viendo mi práctica y bueno, variaba solamente por ejemplo, digamos en el de usted tenía 334 y en el mío era 333, o sea, ¿ahí varía o cómo tomó en esa parte? Porque varía un poquito en eso. Se les ha considerado, ya, tanto en el cálculo del hormigón y del acero, las personas que han calculado y han obtenido, digamos, un resultado muy similar a lo que tendría que ser, no variando con más de uno, ¿verdad? Se les ha considerado eso, ¿ya? Pero aquellas personas que han calculado, digamos, realmente mal y el resultado, digamos, ha sido exageradamente muy distorsionado al resultado original, esas prácticas no se la ha considerado. Ahora, Auxi, todavía vamos a presentar más prácticas, vamos a dar más prácticas. sí, estaba hablando sobre eso con el ingeniero y debido a que hay muy pocos aprobados, eh, le dije que les iba a dar una tercera práctica, pero esta práctica, o sea, va a reemplazar la segunda práctica. ¿De acuerdo? En sí no es una tercera práctica, es una práctica de repechaje, ¿ya? Donde va a consistir en que, o sea, la nota que se saque en esa tercera práctica va a reemplazar la segunda práctica, ¿ya? No sé si están de Ok, acuerdo,
Y si para la primera práctica no hay esa opción también. para la O sea, primera no práctica, podemos recuperar porque yo no tuve la opción de presentar ninguna de las dos prácticas, entonces estoy sin nota. Pero si es, aunque sea por mucho menos nota, me gustaría quedarme con algo de nota. ya, respecto a eso, para la primera práctica, no creo que haya un repechaje, porque ha habido una gran mayoría que sí se ha ido bien en esa primera práctica, ¿ya? Incluso los que me han enviado un día después, igualmente se les ha considerado sobre el 100%, no se les ha revisado como tendría que ser por menos puntaje, ¿ya? Entonces, sobre la primera práctica no se va a dar otra práctica. Solo estaremos hablando de la segunda práctica, ¿ya? O sea, se les va a dar una práctica de repechaje para que ustedes puedan mejorar su nota en esa segunda práctica. ¿De acuerdo? No sé si están de Ok. acuerdo con los auditores así para que puedan mejorar. Sí, sí está bien. Sí, está bien, Auxi. ¿Ya? Entonces, esta Sí, práctica está bien. de pechaje se los voy a enviar a más tardar hoy día, hasta las 10 de la noche, y me van a presentar hasta el día martes, a mediodía. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? Hasta el día martes a mediodía. No podría ser hasta la noche, Auxi, por favor. A las 6 de la tarde, ¿está bien? Sí, está bien, no, sí. Y entonces vamos a quedar con eso, ¿de acuerdo? Esta práctica de repechaje va a ser hasta el día martes, hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen algún comentario o alguna otra duda que quieran respecto a las prácticas o las notas. De la primera práctica se los puedo enviar, pero una vez que los revise junto con esta práctica de repechaje, al final se los voy a enviar, ¿ya? Para que vean cuánto tienen de nota. Como se ha mencionado, en la primera práctica casi un 80% tiene en lo que es buena nota, arriba de 60, ¿ya? Hay 100, 80, 70. Solo en la segunda práctica es donde hubo personas, o sea, muy baja nota, en la gran mayoría. Debe ser un 5% que tiene buena nota. Auxi, una duda más. En el examen, digamos que igual va a variar, porque creo que en el Excel, cuando pones datos, te bota con una cantidad un poquito, por ejemplo, como le decía, ¿no? De 67 a 68, digamos, en el cálculo del peso de acero. Y así en la calculadora a veces sale menos o a veces un poquito más. Y ¿eso igual va a considerar como así en la práctica? ¿O habría que sacar o va a ser igual? O sea, sí o sí tienen que ser los mismos resultados. En este caso, este Excel que está programado, ya la solución de esta segunda práctica, o sea, en el Excel obviamente que te consideras al sumar o restar, multiplicar todos los decimales, ¿verdad? Pero en el Excel también se lo puedes restringir, se le puede decir que tomes solamente 2 decimales o 3 decimales para que pueda sumar o restar, ¿verdad? Entonces este Excel que está programado está hecho de esa manera, ¿ya? Entonces, no debería de variar mucho. Podría variar decimales, pero más de un número, dos números no puede variar, ¿ya? Porque el Excel, bueno, está programado, como se había mencionado, con una restricción para que pueda tomar 2 decimales nada más, en lo que es suma, resta y multiplicación y demás. Porque Auxi sí varía un poquito. Bueno, yo lo hice en Excel y lo hice así a mano. Y como le digo, así poniendo las restricciones varía un poco. Por eso le preguntaba, ¿no? Porque para ver si va a haber variaciones o no, o cómo va a considerar también el ingeniero, porque tal vez solamente va a ver los resultados y nos puede, bueno, bajar la nota también.
O sea, puede variar con 2 decimales hasta un número, pero más de eso no puede variar. No sé si te has dado cuenta cuando has resuelto, ya has podido comparar, porque, bueno, mi persona igualmente lo ha hecho de esa manera, ¿no? Lo ha resuelto a mano y según eso lo ha programado Alexa. Ya, entonces, y no es solamente este ejercicio, ¿no? Sino es varios ejercicios, entonces he podido verificar que varía decimales o hasta un número, pero más de eso no varía. Si lo tomas en Excel con esa restricción, ¿verdad? Ahora, si no lo tomas con esa restricción, entonces ahí sí varía, digamos, bastante. Ah, está bien, auxiliar. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? No, sí, una pregunta. Si no he presentado la primera práctica, en la primera nota tengo 15 o 0, 0, a ver. Cero. Tienen cero. Sí. Las personas que van a presentar la primera práctica automáticamente tienen cero. ¿Ya? Personas que me han presentado, aunque he hecho mal o sea, copiado, fotocopiado, les he puesto 15, aunque debería de ser cero, ¿verdad? Pero igual se les ha puesto 15. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, otro comentario que quieran hacer? Esto para quedar claro, ¿verdad? Y hoy día estamos quedando que esta práctica de repechaje me tienen que presentar hasta el día martes, hasta las 6 de la tarde. Y hoy día se los voy a enviar en la noche. Y solamente vas a reemplazar la nota de la segunda práctica, ¿verdad? ¿Nadie más quiere hacer algún comentario o alguna otra pregunta respecto a esto? No, sí. Sí, sí. Algunos no sabemos nuestras notas, o sí, porque yo creo que alzaba un solo grupo. ¿Cómo? Algunos no sabemos cuánto tenemos en la práctica, o sí, porque yo creo que alzaba un solo grupo. No, en sí, no sé la verdad si el ingeniero se habrá dicho sus notas, porque a mí solamente me han comentado algunos estudiantes, me dijeron que sí el ingeniero les había mencionado sobre las malas notas que tienen en sus prácticas, pero no me dijeron que se les había dictado la nota. Aparte de ello, les he enviado lo que es la solución de la primera práctica y segunda práctica, ¿verdad? Al grupo. Entonces, cada uno de ustedes ha podido ver, digamos, los resultados de cada práctica y corroborar con sus prácticas que han presentado y ver más o menos cuánto de puntaje tienen, ¿verdad? Ya, entonces, si no tienen algún otro comentario, otra pregunta que quieran hacer respecto a ello, hoy día va a ser la última clase, ¿ya? En que es en la retiro de la máquina de dirección de obras, van a disculpar. Ya, entonces hoy día vamos a terminar con un ejercicio que prácticamente es casi completo, en el segundo parcial, donde contiene eh, los costos de operaciones, ¿verdad? Tanto de operación de los equipos y herramientas. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien más tenga algún comentario o una pregunta para que podamos empezar con la clase. Entonces comenzamos con la clase, ¿de acuerdo? Lo voy a comenzar a grabar. Entonces el día de hoy vamos a ver lo que es
los costos, el costo total del gasto en equipos de maquinaria, ¿de acuerdo? Entonces, el costo total de gasto del equipo en maquinarias es igual al costo por hora de posición más el costo de operación, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con esto? Que el costo de posición va a ser lo que se va a llegar a cobrar o pagar a la utilización de la maquinaria, ¿de acuerdo? Y el costo de operación va a llegar a ser los gastos de la utilización de la maquinaria, donde va a entrar lo que son los lubricantes, las llantas y demás cosas, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos una serie de ecuaciones, ¿ya? Para poder determinar lo que son el costo de posición, se debe de tener como un dato de entrada, en este caso como sea un dato de conocido, como es el precio de la entrega del equipo. Para posteriormente poder determinar lo que es el valor residual, donde va a ser igual a la multiplicación de un porcentaje de valor residual multiplicado por el precio de entrega. Y así tener el valor salvataje, que va a ser igual al precio de entrega menos el valor residual que va a ser determinado anteriormente. ¿De acuerdo? Este porcentaje de valor residual generalmente es un 20%. ¿Ya? Entonces, también se va a llegar a calcular lo que es la depreciación horaria, donde es igual al valor salvataje, que ya va a ser conocida con el cálculo anteriormente, ¿verdad? Dividida entre N. N representa a la vida útil del equipo, multiplicado por las horas de trabajo anuales. Vamos a tener lo que son el cálculo de costos de intereses para préstamos e intereses seguros, donde prácticamente lo único que va a variar en esas ecuaciones solamente va a ser el porcentaje de la tasa de interés y el porcentaje de la tasa de seguro. ¿De acuerdo? Se va a llegar a calcular lo que son los impuestos, que va a ser igual al precio de entrega multiplicado por el interés anual municipal dividido entre las horas de trabajo anual. La sumatoria del inciso D, que es la depreciación horaria, hasta los impuestos va a ser lo que es el costo de posición, ¿ya? Posteriormente se va a llegar a calcular lo que son costos de operación, donde se va a llegar a tener lo que es la depreciación horaria, la inversión media anual, el interés seguro y almacenaje, que generalmente este porcentaje de interés de la IMA es de 8%, ¿de acuerdo? Vamos a llegar a calcular los depuestos menores y mano de obra, que va a ser igual a 1.55% multiplicado por la depreciación horaria. Vamos a calcular el costo del combustible por hora, ¿de acuerdo? También se va a llegar a calcular los lubricantes. Prácticamente, si se dan cuenta, todas estas ecuaciones y los pasos que vamos a llegar a realizar en este caso, que son los costos de operación, es lo que se hacía en la materia de maquinarias, ¿verdad? Maquinarias y equipos. Donde no sé si se acuerdan, se tenía en la materia de maquinarias nos proporcionaba o teníamos 3 planillas donde se podía determinar el costo de operación. Entonces existían la planilla Komatsu, la planilla la planilla Mototraya, como no me acuerdo muy bien, planilla número 1, Komatsu, la planilla Caterpillar, ¿verdad? Esas 3 planillas. Entonces, mediante esas 3 planillas se podía determinar lo que son el costo de operación, ¿verdad? Tanto improductivos y productivos. No sé si se recuerdan. Entonces, prácticamente esas ecuaciones nos va a llegar a calcular lo mismo que se calculaba en esas planillas, ¿ya? Entonces, pueden observar aquí dentro del lubricante se llega a tener lo que es el aceite para motor, transmisión, controles finales hidráulicos, la grasa y filtros. Para maquinarias con orugas se llega a tener diferentes ecuaciones y diferentes cálculos donde se llega a considerar en este caso el tren de rodaje, las reservas de separaciones, los elementos de desgastes, ¿verdad? Cosa que para maquinarias con llantas no se consideraba, ¿verdad?
Y en esta ecuación del lado derecho se puede observar otras ecuaciones, que es la longitud de curva, que es igual a la radio multiplicado por el ángulo de flexión o ángulo de giro, que sería igual multiplicado por pi dividido entre 180 grados. ¿Ya? También se tiene dos ecuaciones que nos va a llegar a determinar o calcular algunos factores de ajustes. En este caso sería el factor de material, el factor de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos una ecuación para poder determinar la productividad, en este caso la productividad real ajustada, donde va a ser igual a la productividad nominal multiplicado por todos los factores de ajustes. ¿Ya? ¿Cuáles son esos factores de ajustes? Pueden observar que acá es los factores de material, el factor de tiempo, el factor de operación, el factor dependiente. El factor dependiente va a estar muy relacionado a lo que va a ser la altura, el factor de operación, el factor de tiempo, que va a estar relacionado junto con lo que es la mano de obra. El factor material va a estar relacionado con lo que son el peso del suelo. En este caso va a estar suelto, compactado, ¿verdad? Y finalmente tenemos, para poder determinar el plazo, que es igual al volumen de trabajo dividido entre la productividad real ajustada. ¿Ya? Entonces, se puede observar que esas ecuaciones prácticamente son lo mismo que en la que se utilizaba la materia de equipo y maquinarias, ¿verdad? Entonces acá tenemos un ejercicio, ¿de acuerdo? Donde nos dice calcular el volumen de excavación. Esa es una, tenemos que determinar el volumen de excavación. La segunda nos pide el rendimiento real. ¿A qué nos referimos? A determinar la productividad real ajustada. Como tercero tenemos el tiempo de ejecución, que se refiere a lo que es el tiempo de ejecución, lo que se refiere es al plazo, ¿verdad? Al plazo de la ejecución de la obra. Y de igual manera nos pide lo que es el costo total del gasto en maquinarias. Aquí era igual el costo total, era el costo de posición más el costo de operación, ¿verdad? Entonces tenemos cuántas cosas que calcular, 1, 2, 3, 4 cosas que debemos de calcular, ¿verdad? Nos dice que el presupuesto para la obra que se muestra y se pide seleccionar cuál de los modelos del excavador. Nos da dos opciones, dos modelos de opciones de maquinaria para poder escoger, ¿de acuerdo? Y nos dice que se utilizará una excavadora oruga, ¿ya? El trabajo se pretende ejecutar es la excavación de un canal combinado que se extiende desde el punto A. Podemos observar las figuras. Desde el punto A hasta el punto B se tiene una distancia de 190 metros. Debemos de determinar lo que es la radio de curva, en este caso la longitud de curva, de cuánto va a ser, ¿verdad? Y nos dice que desde el punto C al punto D es 90 metros. Tenemos la sección transversal del canal que va a ser excavada, ¿verdad? Con sus diferentes alturas y progresivas. Entonces acá, en una vista más visible de la tabla anterior que no se podía ver muy claro, ¿verdad? Entonces se tienen dos maquinarias con sus respectivos características, ¿ya? Entonces, siguiendo la pregunta, nos da las condiciones de trabajo. Estas condiciones de trabajo nos va a ayudar a determinar los factores de ajuste, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá el tipo de material de densidades de la arcilla suelta y compactada, el cual bueno, en este caso dividida entre las dos, nos va a ayudar a determinar lo que es el factor de material, ¿verdad? Tenemos el tiempo de trabajo, la experiencia del operador que es buena, la altitud del proyecto de la obra, que está a 2.900 metros, con una eficiencia de 80%, ¿verdad? Ese va a ser el factor de altura. Tenemos la pérdida de operación por el cucharón del 75% y nos da una producción nominal de la excavadora que es de 200 metros cúbicos por hora, ¿ya? Esta productividad es nominal.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar por el factor, bueno, en este caso, para determinar lo que es la productividad real, tenemos que multiplicar por la producción nominal multiplicado por el factor de ajustes, ¿verdad? Tenemos las características técnicas y económicas, el cual nos va a ayudar a determinar el costo de posición, ¿de acuerdo? Para ello tenemos lo que es el precio de entrega de la maquinaria, el año útil de la maquinaria, tenemos la cantidad de horas trabajadas anuales, el valor residual, que es el 20% generalmente, la tasa de interés de crédito, que es del 11.5%, la tasa de interés seguro de 1.5%, y así sucesivamente. Se puede observar las dos ecuaciones para poder determinar lo que son el costo de interés de préstamo y el costo de interés seguro. También nos da lo que es el precio y costo del diésel, del lubricante, de la grasa, ¿verdad? Para la maquinaria. Entonces nos pide acá determinar, como se había mencionado, el costo total. Nos dice que el costo de posición debemos de calcular todos estos, como se había mencionado a principios, qué es lo que se debe de calcular para poder determinar o tener lo que es el costo de posición, el costo de operación, ¿verdad? Donde la suma de estas dos nos va a llegar a dar el costo total de lo que es en el gasto de la maquinaria, ¿de acuerdo? Entonces, hasta esta parte no sé si tienen alguna pregunta. Y a lo que vamos a hacer, muchachos, ahorita nos queda 5 minutos, y para que no nos interrumpa, digamos, la grabación y todo lo demás, nos vamos a salir de la clase y vamos a volvernos a unir, ¿de acuerdo? Vamos a entrar al mismo enlace. ¿Está bien? Disculpe, Auxi, yo del primer ejercicio tenía pregunta, ¿no? De la práctica, si en el clase de conocimiento, tenía dos respuestas, pues, y la respuesta un poco más lejana se anotaba, pues, sí, pero la respuesta que has mandado esa era, pues,
desmodos, creo que en la práctica uno está mal un poco, entonces si esta práctica que nos va a dar hoy día va a ser de repechaje para segunda práctica, no sé si me podría ayudar en la nota que tengo más baja en una de las prácticas, ¿no? Pero igual, Auxi, gracias por ayudar. ¿Me ayudas, por favor? Sí, tu práctica creo que va a valer un parcial, ¿no? Eso nos ha dicho el Inge, un parcial va a haber del Auxi, ha dicho. Ya, bueno, muchachos, aclarándoles nuevamente, esta práctica de repechaje solamente es o para la segunda práctica, ¿de acuerdo? No para la primera práctica, ¿ya? Quizás en la anterior reunión de clase han ingresado, digamos, un poco tarde, pero les estoy aclarando nuevamente. Esta práctica que les voy a dar hoy día es una práctica de repechaje solamente para que puedas reemplazar o puedan mejorar su nota de la segunda práctica, ¿de acuerdo? No así de la primera práctica. ¿Entendieron, verdad? Si hay alguien que no ha entendido, me puede preguntar, por favor. No hay problema. Bueno, siguiendo con la clase, si no hay ninguna otra pregunta, o bueno, si no hay ninguna pregunta respecto a ello, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Auxi, yo tuviera una duda. ¿En el examen se va a poder llevar formulario? O sea, el examen es virtual, ¿verdad? O sea, pueden tener el formulario que ustedes quieran, digamos, ahí, para que se puedan ayudar, ¿verdad? Es algo, digamos, que no se puede, digamos, mucho controlar ese punto. Otra pregunta, no sé, algún otro comentario que quieran hacer. Además es bueno, ¿no? Tener un formulario para que, bueno, en este caso se puedan ayudar ustedes.
Ya, si no hay ninguna otra pregunta, entonces comenzaremos bueno, seguiremos con la clase, ¿de acuerdo? Entonces, nos habíamos quedado en este punto. Nos habíamos quedado en este punto donde tenemos que determinar lo que son los costos de posición, costos de operación, ¿verdad? El ejercicio también nos proporciona unas tablas donde nos va a ayudar a tener lo que es el combustible de la maquinaria, ¿de acuerdo? Tanto sus lubricantes, los filtros de cambio, para poder determinar en este caso lo que va a ser desgastes especiales, ¿verdad? Igual vamos a tener, en este caso, podemos observar que nos da un abaco para poder determinar el factor de separación. En este caso va a ser de 4. Esta va a estar en función del multiplicador de vida útil prolongada, en este caso, ¿vale? Vamos a tener como es una maquinaria con orugas, ¿verdad? Vamos a tener que determinar lo que es el tren de rodaje, donde es la multiplicación del factor básico multiplicado por, ¿verdad? Por el impacto, la abrasión y el factor Z, ¿de acuerdo? Entonces, viendo esto se puede recordar que prácticamente es maquinaria, ¿verdad? La materia de maquinarias. Entonces, como solución del ejercicio se tiene, primero, calcular el volumen de excavación. ¿Ya? Tenemos acá, en vista planta y en vista de sección transversal, el área del canal que va a ser excavada, ¿verdad? Y como dato general que nos había proporcionado que era de una excavadora, oruga, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, antes de determinar el volumen, determinamos la longitud total, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos desde el punto A hasta el punto B, que es de 190 metros, vamos a llegar a determinar la longitud de curva mediante la ecuación ya mostrada anteriormente, ¿verdad? Donde es la multiplicación del ángulo de deflexión o el ángulo de giro, que es de 65 grados, multiplicado por la radio, que es de 25. A este 25 metros se lo suma el ancho de canal, que es de 5 de un lado, ¿verdad? 5 metros. Entonces sería 25 más 5, sería 30 metros. Multiplicado por pi y dividido entre las 180 grados. Entonces tiene una longitud de curva de 34.03 metros, ¿verdad? Entonces la longitud total simplemente va a ser la sumatoria de todo el transcurso del canal, en este caso, de 190 más 34.03 más 90 sería 314.03 metros. Esa sería la longitud total. Entonces determinamos como segundo paso el área, ¿verdad? El área de excavación del canal. En este caso lo vamos a dividir en 3 áreas, área 1, área 2, área 3. Podemos observar que las área 1 y área 2 se puede determinar con la ecuación de... Un cachaparo. Están queriendo ingresar. Entonces se puede determinar con la ecuación, ¿verdad? Del trapecio, ¿de acuerdo? Donde va a ser la base mayor, la sumatoria de la base mayor, la base menor, ¿verdad? Dividido entre 2 multiplicado por la altura, ¿de acuerdo? Para el área 2, de igual forma, el área 3 tenemos una sección triangular, ¿verdad? Donde va a ser un medio multiplicado por la base y por la altura. Sumado, las áreas unitarias se llega a tener 6 metros cuadrados. Multiplicando por la longitud total vamos a llegar a tener un volumen de 1884.20 metros cuadrados. Digo, cúbicos, ¿verdad? Entonces ya el primer punto ya está hecho, ¿verdad? El cual era calcular el volumen de excavación. Entonces tenemos como volumen de excavación de 1884.20 metros cúbicos. Como segundo punto nos pide determinar lo que es el rendimiento real y el tiempo de ejecución, ¿verdad? Nos referimos a determinar la productividad real ajustada y el plazo de ejecución, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, para ello nos había dado en el ejercicio
a elegir de dos maquinarias, de dos modelos de maquinarias, ¿verdad? La 320 CS, que es una de las opciones, y la 322B, ¿verdad? Entonces, para poder elegir entre esas dos maquinarias, ¿qué es lo que se debe o debemos de fijarnos? ¿Qué es lo que debemos de fijarnos? Potencia al volante. Ya. Entonces, para hacer la elección de esta maquinaria, lo único que se debe de fijar es la potencia que tiene la maquinaria, la capacidad del cucharón, ¿ya? Y la capacidad del tanque de combustible, ¿de acuerdo? Entonces, la que tiene mayor capacidad, la que tiene capacidad, la mayor, bueno, en este caso, mayor capacidad de cucharón y mayor capacidad de tanque de combustible, va a ser la que vamos a llegar a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, viendo estas dos maquinarias, podemos observar que el modelo 322B es la que tiene mayor potencia, ¿verdad? De igual manera, tiene mayor capacidad de cucharón, también tiene mayor capacidad de tanque de combustible, ¿verdad? Comparando con la 320 CS, ¿verdad? Entonces, nuestro modelo a trabajar, o en este caso, nuestro modelo de equipo a trabajar que vamos a utilizar va a ser la 322B, ¿ya? Entonces, acá decimos que hemos elegido la excavadora 322B Japón. Tenemos la productividad nominal que se nos había proporcionado en este caso, en el enunciado del ejercicio, ¿verdad? Que era de 200 metros cúbicos por hora. Entonces, tenemos que determinar lo que es la productividad real ajustada, que se había mencionado igualmente, que es igual a la productividad nominal multiplicado por el factor de ajustes. Entonces, los factores de ajustes determinamos que es el factor de material, que es igual a la densidad suelta dividido entre la densidad compactada, ¿verdad? Estos datos ya nos da de igual manera proporcionadas en lo que es el ejercicio. Entonces tenemos un factor de material de 0.80. El factor de pérdida de potencia, de igual manera, son datos ya que estamos sacando del ejercicio, del enunciado del ejercicio. Nos dice que va a estar al 80%, entonces tomamos en unidades de 0.80. El factor de calidad de operador de 75%, 0.75. El factor de hora de trabajo, donde va a ser igual tiempo de trabajo dividido entre 60 minutos. Entonces el tiempo de trabajo, lo que nos había dado en el ejercicio era de 50 minutos, ¿verdad? Entonces lo dividimos entre 60, tenemos un factor de trabajo de 0.83. El factor de cucharón, que es de 75%, ¿de acuerdo? Entonces ya una vez teniendo lo que son los factores de ajustes, multiplicamos, ¿verdad? O decimos que la productividad real ajustada va a ser igual a la productividad nominal, que es de 200 multiplicado por los factores de ajustes, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos a llegar a tener lo que es la productividad real ajustada de 59.76 metros cúbicos por hora, ¿ya? Entonces, como segundo punto, tenemos que determinar lo que es el tiempo de ejecución, en otras palabras, el plazo, ¿verdad? Utilizamos la misma ecuación que se utilizaba en la materia de maquinarias, ¿verdad? Donde el plazo es igual al volumen de trabajo dividido entre el número de maquinarias multiplicado por la productividad real. En este caso, el volumen de trabajo ya había sido anteriormente calculado, que es de 1884.20. El número de maquinarias que nos había proporcionado y nos había dicho que solamente se va a llegar a utilizar una maquinaria, ¿verdad? Entonces tenemos acá una maquinaria multiplicado por la productividad real ajustada que ya hemos determinado, ¿verdad? Que es de 59.76, y haciendo las operaciones tenemos de 31.53 horas de plazo, ¿verdad? Convertimos a días, ¿de acuerdo? Entonces decimos un jornal tiene 8 horas, vamos a llegar a tener 3.94 días, ¿verdad? Entonces tomamos ya, lo aproximamos a 4 días y esos 4 días lo
convertimos a horas, tenemos 32 horas. Ese va a ser el plazo de ejecución para este proyecto. ¿De acuerdo? Posteriormente, calculamos el costo total del gasto en la maquinaria que se va a llegar a tener, y para ello se había mencionado a principios que era simplemente la sumatoria del costo de posición más la sumatoria del costo de operación, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso los valores que ya están en color verde son datos ya proporcionados en el ejercicio, en el enunciado, ¿de acuerdo? El precio de entrega se tiene que es de $85,000. El valor residual que habíamos dicho que generalmente es un 20%, ¿de acuerdo? Multiplicado por el precio de entrega se llega a tener lo que es el valor residual de $17,000. El valor salvataje simplemente es la resta del precio de entrega menos el valor residual, ¿de acuerdo? Simplemente estamos siguiendo las ecuaciones que se les había proporcionado ya a inicios, ¿verdad? Entonces tenemos un valor de salvataje de... Un momento, muchachos. Entonces, tenemos un valor de salvataje de $68,000, ¿verdad? La depreciación horaria, donde simplemente es igual al valor salvataje dividido entre las horas de trabajo anual, ¿verdad? Entonces tenemos que es de 2,000 y hacen las operaciones tenemos de $6.80 por hora. Tenemos el interés de préstamo, el interés de seguro, donde les había mencionado que lo único que va a cambiar en esta ecuación va a ser el interés de préstamo y el interés de seguro, ¿verdad? Entonces, de esa manera se tiene lo que es el interés de préstamo de $2.93 por hora, el interés de seguro que se tiene de $0.38 por hora. En lo que es el impuesto, ¿verdad? Va a ser igual al precio de entrega multiplicado por el impuesto municipal dividido entre la vida útil de la maquinaria, que es de 5 multiplicado por el 2,000, que serían las horas trabajadas anuales, ¿de acuerdo? Haciendo la operación se llega a tener lo que es $0.05 por hora. Entonces la sumatoria de estas tres, en este caso de estos 3 puntos, va a llegar a darnos lo que es $10.16 por hora, lo que va a corresponder a lo que es el costo por hora de posición, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta hasta esta parte. Entonces, siguiendo, vamos a calcular lo que es el costo de operación, ¿ya? En este caso, es una maquinaria con orugas, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar lo que es el combustible, este punto, un cacho. Ya, para que puedan entender mucho mejor, pueden observar, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular para el costo de operación lo que es el combustible. ¿Y de dónde obtenemos este valor de 18 litros, el cual sería el consumo, ¿verdad? Consumo de combustible de la maquinaria? Obtenemos de las tablas que ya nos ha proporcionado anteriormente en el ejercicio, ¿ya? Acá está. Vamos a buscar el modelo, tomamos un valor medio de combustible y podemos observar en litros que va de 16 a 18 litros, ¿de acuerdo? Tomamos 18 litros.
Es por eso que acá se toman 18 litros multiplicado por 0.53, este valor que ya nos da como dato de entrada en el ejercicio, el costo del combustible. Para lubricantes, de la misma manera. Nos dice que va a ser la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria del cáter de la transmisión final, de mandos finales, controles hidráulicos del equipo. Tenemos acá, en esta tabla, ¿verdad? De lubricantes, el modelo que estamos utilizando de 322B. Tenemos el cáter, la transmisión, mandos finales, controles hidráulicos, cambios de lubricantes, las conexiones de engrases, ¿verdad? Entonces acá estamos trabajando en litros, entonces tenemos acá lo que es el cáter de 0.086, en lo que es la transmisión no tiene nada, mandos finales que es de 0.020, control hidráulico de 0.133, ¿verdad? Simplemente es la sumatoria de estas multiplicado por el precio unitario de lubricantes, ¿verdad? Y acá se puede observar eso. ¿De acuerdo? La grasa. El precio unitario multiplicado por el engrase de la maquinaria. El engrase de la maquinaria había sido las condiciones de engrase de 910 kilogramos, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de donde estamos obteniendo, 910 kilogramos, dividido entre las horas trabajadas anuales, que es de 2000 horas, ¿verdad? En lo que es el filtro, se tiene simplemente a la sumatoria de los filtros del equipo que va a ser llegada utilizada. Acá podemos observar el modelo 322B. Tenemos el filtro del motor, del combustible, del aceite y del hidráulicamente. Lo único que acá nos importa es el total, es de 35. ¿De acuerdo? O pueden tomarlo como separado, ¿verdad? Primero sumarlo lo que es este filtro del motor, del combustible, del aceite, del aire, del separador del agua, ¿verdad? Y del hidráulico. Porque de igual manera es la sumatoria de 35. Y esa es la que se está utilizando acá. ¿De acuerdo? 21 más 14 serían 35 piezas, ¿verdad? Del tren de rodaje, acá tenemos que tener mucho cuidado. En este caso del ejercicio, nos está diciendo, bueno, nos está dando una condición para poder utilizar lo que es el factor básico y también de igual manera lo que son el impacto, la abrasión y el factor Z, ¿verdad? En el ejercicio nos ha dicho que debemos de utilizar, ¿dónde está el ejercicio? El enunciado del ejercicio. Acá tenemos. Entonces acá, para el tren de rodaje nos está diciendo que el impacto va a ser en condiciones altas, la abrasión va a ser baja, el factor Z va a ser moderado. Es por eso que acá utilizamos, ¿de acuerdo? Entonces el factor básico tenemos para el modelo de que va a ser de 3, los multiplicadores de condiciones que va a ser el impacto alto, la abrasión bajo, el factor Z moderado, ¿de acuerdo? En caso de que no nos proporcionen o no nos condicionen estos factores, se puede tomar como moderado los tres valores, tanto el impacto, la abrasión y el factor Z, ¿de acuerdo? Entonces, como en el ejercicio ya nos están condicionando de cada uno en qué estado va a estar, entonces es por eso que se está tomando diferentes valores. Entonces, de esa manera tenemos acá el tren de rodaje que va a ser el factor básico, que es de 3, multiplicado por la abrasión, por el impacto, por la abrasión y por el factor Z. El elemento de desgastes, que es de $0.65, que ya se había proporcionado ese como dato. Reservas de separación de 0.40 multiplicado por 4, de igual manera. El salario del operador, que es de 5.5. Acá nos dice que debemos de considerar en el ejercicio, o en el enunciado del ejercicio nos dice que debemos de considerar lo que es los beneficios sociales. Y ese beneficio social va a estar, acá está, salario del operador es $5.5 por hora, implementar el salario de beneficios sociales, el cual esto va a ser un 55%, ¿verdad? Entonces se lo debe de aumentar un 55% del salario. Es por eso que se toma 1.55, ¿de acuerdo?
multiplicado por sus beneficios sociales. Estamos considerando ya en este caso lo que son los beneficios sociales, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de todas estas nos va a llegar a dar lo que es el costo de operación, que va a ser de $23.78 por hora. No sé si esta parte tiene alguna duda o si todo está claro. Eliminando ya estas ecuaciones, tenemos el costo total, que va a ser simplemente, como se nos mencionaba a inicios, la sumatoria de costo de operación y la sumatoria de costo de posición, ¿verdad? Entonces, el costo total en lo que es en la maquinaria va a ser de $33.94 por hora. ¿De acuerdo? Entonces, nos hacemos una pequeña tabla para poder determinar el costo total de la obra, en este caso de la maquinaria que se va a utilizar en toda la obra. Tenemos el plazo que hemos determinado de 32 horas, el precio unitario, en este caso que sería de $33.94 por hora, el número de maquinarias que estamos utilizando, ¿verdad? Que es de 1, multiplicando, se va a llegar a tener un costo total de $1,086.08. Y es ahí donde concluimos con el ejercicio, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. O si todo está claro. Sí, todos los valores requeridos para el cálculo de costos de operación y costos de posición se les va a proporcionar en el ejercicio, ¿ya? Esto es respondiendo a la pregunta de Roger Soto, ¿verdad? ¿Hay otra pregunta que tenga? O si todo está claro hasta esta parte, porque con esto ya estaríamos concluyendo con las clases de auxiliatura. Auxiliar, las diapositivas nos va a pasar. Claro, no hay problema, se los voy a pasar las diapositivas. Así para que lo puedan revisar igual y lo puedan resolver, ¿verdad? O si yo tuviera una duda sobre el volumen, ¿cómo lo ha calculado? En la parte del arco que hay en la curva, lo ha tomado el radio superior, ¿verdad? De 30 metros. Exactamente, entonces ahorita vamos a ir al ejercicio, un cachito. Aquí está. Tenemos este radio, ¿verdad? Que es de 25, este radio es solamente hasta el eje del canal, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se lo debes de sumar 5 metros, que es el ancho del canal, ¿ya? Entonces, en este caso estaríamos considerando hasta este punto, ¿verdad? Hasta el extremo. No sería sumarle 2.5 nomás, auxilia que está en el eje. Un cachito. Y ahí te lo vamos a chequear, ¿de acuerdo? Esta radio de acá solo nos está proporcionando hasta este punto, hasta el interno, ¿verdad? No se deje. ¿Puedes observar?
¿Dónde está? Sí, lo estoy observando. Justo eso también estaba queriendo preguntar. O sea, mi duda era que estamos trabajando con el radio más grande y no sé trabajar con el del eje, o sea, con 27.5 de radio. Un cachito, a ver, se está lenteando mi máquina. Ya. Este 25, este radio de 25 simplemente es esta parte, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos considerando o determinando la longitud de cuerda va a ser hasta este punto, ¿verdad? 25 más el ancho del canal, que sería de 5, ¿verdad? Eso lo estamos considerando. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si tomaríamos solamente hasta el punto del eje, esa longitud de aquí afuera es un poco mucho mayor, ¿verdad? Respecto al eje. ¿Entiendes? Sí. Y la longitud y el radio menor interno que hay también es pequeñito. Exacto, ¿verdad? Son tres longitudes diferentes, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros estamos considerando la longitud larga, ¿de acuerdo? Para poder tener, en este caso, para tener una mayor precisión en lo que es la longitud total, ¿de acuerdo? Y así no obviar, digamos. ¿Me entiendes? Sí, está bien, no, sí, solo esa era mi duda. Sí, está en el grande, entonces, más largo. Sí. Ahora, respondiendo a la pregunta de Chura Silvestre, me dice, ¿por qué estamos multiplicando por 3 al tren de rodaje? ¿Dónde está el tren de rodaje? No sé si se recuerdan la ecuación de maquinarias, de equipo de maquinarias de la materia. El factor básico, ¿verdad? El factor básico multiplica lo que son los diferentes factores, tanto al impacto, abrasión y factor Z. Entonces, ese 3 es el factor básico, ¿de acuerdo? Tenemos acá el modelo de 322B y su factor básico nos dice que es de 3. 3 multiplicado por el impacto, la abrasión y el factor Z, ¿verdad? Simplemente es eso. ¿Alguna otra duda que tengan? No, sí. Sí. En el examen suele ser manual o puede valer, digamos, alguna práctica. Por ejemplo, MATLAB o Excel. No, el examen va a ser manual, muchachos. Ya, la solución del examen bueno, en este caso nos van a entregar hecho a mano. No se les va a recibir así en Excel. Max, el examen va a ser 1 hora, ¿verdad? Sí, solamente va a ser 1 hora. Y si nos va a dar un tiempo para poder entregar, o sobre esa hora igual hay que entregar. Sobre esa hora. Sobre esa hora tienen que entregar. Y ahora al ingeniero siempre les dan, digamos, un poco de tiempo, unos 10 minutos más para que puedan entregar, a más tardar 15 minutos. Pero ya después no pueden entregar más después. ¿De acuerdo? Quizás ese día el ingeniero les dé, digamos, unos 10 minutos más, aparte de la 1 hora, ¿verdad? Para que se pueda entregar. Porque siempre hay inconvenientes al momento de enviar, ¿verdad? A veces se lentea el internet o pasa algo con el celular o la compu. Ya, Oxy, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan respecto al ejercicio o al examen o algún otro comentario?
¿Ninguna? ¿No hay ninguna otra pregunta, muchachos? Creo que no. Sí. Ya, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, muchachos, tenemos que terminar con esto, ¿de acuerdo? En sí, tenemos que terminar con las clases de las auxiliaturas, ¿ya? Espero haberles ayudado en lo que se haya podido para su examen y con las prácticas. Y bueno, recordarles esta práctica que les voy a enviar hoy día solamente es una práctica de desepechaje, no es una tercera práctica, ¿ya? Es una práctica de desepechaje para donde ustedes van a poder mejorar la nota de la segunda práctica, ¿de acuerdo? Y una vez ya, cuando me pasen lo que... hemos quedado hasta el día martes, hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a revisar el día martes por la noche y parte del día miércoles más. Entonces, se los voy a poder enviar al ingeniero y el ingeniero me diga enviárselos a los muchachos. Entonces, en ese momento se los voy a enviar a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Bueno, nos vemos, muchachos, y desearles que tengan una buena Navidad, que la pasen con su familia, junto a sus familias y siempre con el control de cada uno, ¿verdad? gracias, Salsi, igualmente. gracias. Gracias, Rosy. Ya, nos vemos, muchachos, chao, chao. Gracias, Rosy. Cualquier duda que tengan, pues me envían un mensaje al WhatsApp nomás, ¿ya? Ok, gracias. Listo, chao, chao.